Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast Educación en Derechos Humanos en Colombia, desafíos y caminos por recorrer. Este es nuestro episodio número 1, donde prometemos más reflexiones profundas que tramas de telenovela. Aunque, siendo Colombia, la realidad educativa a veces se siente como una tragicomedia. Eso es cierto, y aquí estoy yo, Cristian, listo para analizar estas políticas educativas como si fuera el guión de un tráiler político. Porque bueno, a veces lo son. Y yo soy Pau, el optimismo del grupo, y estoy aquí para recordarles que aunque el panorama educativo parezca un capítulo sacado de Game of Thrones, siempre hay esperanza y café, mucho café. Así es, equipo. Hoy nos convoca un tema que es más que interesante, urgente. Hablaremos de cómo el sistema educativo aborda la enseñanza de los derechos humanos colombianos. Políticas educativas las desmenuzaremos. Retos los enfrentaremos. Soluciones las propondremos, aunque no prometemos que sean tan mágicas como un cuento de hadas. Así que prepárense, porque este episodio viene cargado de reflexiones, datos, un poco de sátira y ese toque de humor educativo que tanto necesitamos para sobrevivir a las reuniones de comité docente que tanto nos aburren. Así que vamos allá. Prepárense porque aquí no vamos a maquillar la realidad. Hoy desentrañaremos políticas educativas, cuestionamos también las relaciones entre los derechos humanos y la educación. Y vamos a explorar esos problemas en las instituciones educativas que todos los maestros conocemos, como la falta de recursos. Y además la de paciencia, que ha de faltarnos. Y yo soy la defensora oficial de las pedagogías críticas y del café bien cargado. Hablaremos de cómo estas pedagogías pueden ser nuestra mejor arma para superar los desafíos del sistema educativo y quién sabe, tal vez, hasta para sobrevivir al consejo de profesores de fin de mes. Así que no se lo perderán. Así que prepárense para un episodio lleno de reflexiones, humor respetuoso y datos que nos harán pensar en el futuro de la educación en Colombia. Acompáñennos. Para garantizar una educación en derechos humanos que realmente funcione y no quede solo como tinta en papel, es fundamental que las políticas educativas sean integrales y contextualizadas. Según Valencia y Aravena en sus datos de 2022, estas políticas deben priorizar la formación docente en derechos humanos, incluir contenidos interculturales y no olvidemos las prácticas pedagógicas inclusivas. Básicamente necesitamos políticas que no sean tan burocráticas como un trámite de matrícula en enero. Y miren que no todo está perdido. En Costa Rica, por ejemplo, han implementado un programa de educación en derechos humanos donde los docentes reciben capacitación continua. Aquí no hablamos de un curso rápido de 1 hora por Zoom, sino de un verdadero compromiso con valores éticos y democráticos. Algo así como una utopía educativa, pero real. Claro, eso nos deja una lección importante. En Colombia no basta con diseñar políticas educativas que suenen bonitas en un PowerPoint. También hay que asegurarse de que haya recursos suficientes para implementarlas y un seguimiento constante de las mismas. Porque seamos honestos, si las políticas solo existen en papel, terminarán siendo más inofensivas que un estudiante pidiendo tiempo extra para entregar un trabajo. Antes de pasar al siguiente tema, hablemos de algo clave que no podemos ignorar: las leyes y derechos que deben respaldar la educación en derechos humanos en Colombia. Porque una cosa es proponer ideas bonitas y otra es saber si están amparadas por la normativa. Y sorpresa, lo están. Exacto. Por ejemplo, la Ley 115 de 1994, conocida como la Ley General de Educación, establece que la educación debe fomentar valores éticos, democráticos y de respeto a los derechos humanos. Suena genial, ¿verdad? El problema es que muchos colegios parece que la tienen enmarcada solamente en la sala de juntas o dentro de los anaqueles de la biblioteca. Y no olvidemos el decreto 804 de 1995,
que exige que las comunidades indígenas reciban una educación que respete y valore su identidad cultural. Ahora eso suena como música para los oídos, pero en regiones como La Guajira, donde las comunidades wayuu se enfrentan a la exclusión educativa, parece que la melodía está desafinada. Pero un momento, por otro lado tenemos el ejemplo de Costa Rica, donde las políticas de derechos humanos no solo existen en papel, sino que son casi parte del ADN de las escuelas. Programas que capacitan a los docentes, involucran a las comunidades y promueven una verdadera cultura de respeto. En Colombia podríamos adaptar esto, pero comenzando por garantizar que nuestras leyes no solo se conozcan, sino que se apliquen de verdad. Y hablando de propuestas concretas, ¿qué tal si arrancamos con talleres de formación docente en derechos humanos que sean quizás obligatorios, interactivos y adaptados a las realidades locales? Nada de esos cursos de 1 hora donde el docente aprende más del café que de otras cosas. Y para las comunidades vulnerables, ¿por qué no promover proyectos pedagógicos diseñados junto a las comunidades mismas? Eso garantizaría que no solo cumplimos con la ley, sino que lo hagamos de forma pertinente y transformadora. Porque seamos sinceros, la educación no debería ser una talla única, sino un traje hecho a la medida. La educación y los derechos humanos son como mejores amigos, inseparables en teoría, pero en las prácticas a veces parecen que están de pelea. Según la UNESCO, la educación es el medio principal para desarrollar una ciudadanía más crítica, que respete a la diversidad y promueva la igualdad. Básicamente, es el pegamento social que evita que todo se venga abajo. Pero por supuesto, exacto. Esto significa que la educación no debería limitarse a llenar cabezas de datos para un examen. También debe inculcar valores como la empatía, la tolerancia y la justicia. Esos que en teoría nos hacen mejores personas, aunque a veces se nos olviden en el tráfico de la mañana. El problema, claro, es que en Colombia esta relación entre educación y los derechos humanos es más débil que un café descafeinado. Zonas rurales sin recursos, formación docente limitada en pedagogías críticas y un sistema que parece decir los derechos humanos son importantes, pero tal vez para el próximo año. Así no funciona, amigos. Momento, vienen datos. Según Valencia y Aravena, en datos del 2022, en Colombia tenemos programas de educación en derechos humanos. Pero, como muchos proyectos en nuestro país, la implementación es tan uniforme como una camiseta estampada con manchas. Algunas instituciones los aplican bien y otras los ignoran por completo. Y otras ni saben que existen. Y si hablamos de regiones como La Guajira, el panorama es aún más complicado. Ahí no solo falta programas interculturales, sino que comunidades indígenas como los wayuu enfrentan una exclusión tan profunda que parece diseñada a propósito. Es como si el sistema educativo dijera, derechos humanos sí, pero no para todos. Por eso es urgente que dejemos de tratar la educación como talla única. Necesitamos contenidos educativos que se adapten a las realidades locales, respetando las particularidades culturales y sociales de cada territorio. En otras palabras, la educación debe ser tan diversa como la gastronomía colombiana, con algo especial para cada región. Los principales problemas socioeducativos en Colombia son como un trío desafortunado: exclusión social, violencia escolar y falta de formación, según Jaimes. Las desigualdades estructurales afectan directamente la calidad de la educación, o sea, un círculo vicioso donde se enseña poco sobre derechos y se respetan menos. Y no es para menos. En algunas zonas rurales, los docentes trabajan casi como superhéroes, sin capa ni recursos, sin acceso a materiales básicos. Enseñar derechos humanos se convierte en un reto que perpetúa la inequidad. Porque seamos sinceros, ¿cómo explica igualdad con una tiza rota y un tablero al que le faltan más partes que un rompecabezas de feria? Y si eso no fuera suficiente, está la violencia escolar y el bullying, que parecen haber sacado el pase libre en nuestras instituciones.
crear ambientes seguros y respetuosos es una misión difícil cuando el respeto parece ser una asignatura perdida. Pero no todo está perdido. Con las políticas correctas y algo de creatividad, podemos convertir estas aulas en espacios de convivencia y aprendizaje real. Superar los retos de la educación en derechos humanos no es cuestión de magia, aunque a veces lo parezca. Requiere aplicar los principios de la pedagogía crítica, como lo manifestó Freire en su momento. La clave está en que los estudiantes y docentes se convertirán en agentes de cambio, reflexionando críticamente sobre su realidad. No se trata de memorizar los derechos humanos como si fuera una lista de mercado, sino de vivirlos y defenderlos. Y eso significa repensar cómo diseñamos los programas educativos. Necesitamos estrategias no solo para que informen, sino que inspiren. Programas que fomenten la conciencia social y el empoderamiento, especialmente en comunidades vulnerables, porque siendo realistas, la educación tiene más impacto cuando logra que el estudiante se pregunte, ¿qué puedo hacer para mejorar mi entorno? Y no solo, ¿cuándo hay examen? Un ejemplo práctico son los talleres participativos sobre los derechos humanos. Estos espacios pueden transformar a los estudiantes en defensores activos de sus derechos y los de los demás. No hablamos de clases aburridas llenas de diapositivas o de tableros llenos, sino de actividades dinámicas donde las ideas vuelan más alto que los drones en una feria tecnológica. Ahí es donde está el verdadero poder de la pedagogía crítica. Hoy hemos recorrido un camino interesante, desde políticas educativas que necesitan más acción y menos PowerPoint, hasta pedagogías críticas que pueden transformar el aula en un laboratorio de cambio social. Es evidente que la educación en derechos humanos tiene el potencial de reescribir la historia educativa en Colombia, y no en tinta invisible, sino con impacto real. Y aunque hemos avanzado, hay que admitir que el camino es más empinado que subir a Monserrate a pie. La buena noticia es que cada paso cuenta y garantizar una educación inclusiva y equitativa que respete los derechos humanos no es solo una meta, es una necesidad. ¿Y saben qué? Lo podemos lograr con políticas serias, voluntad y menos reuniones eternas sin resultados. Al final, la educación en derechos humanos no es un lujo. Es una herramienta esencial para construir una sociedad más justa y equitativa. Así que docentes, estudiantes y cualquiera que nos escuche, recuerden, un mundo mejor empieza con un aula consciente. Hasta la próxima y que la pedagogía crítica esté con todos ustedes. Gracias por escucharnos y reflexionar con nosotros.